Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la profesora Luciana Silva. Les doy la más cordial bienvenida a este video de Excel, en el cual vamos a ver un pequeño repaso de algunos temas, porque los vamos a retomar, pero también vamos a ver una opción nueva que se llama dividir, en donde nosotros vamos a poder trabajar con nuestra base de datos en diferentes secciones. Bueno, les doy la más cordial bienvenida y pues bueno, me voy a pasar en este caso a abrir mi base de datos. Nosotros ya tenemos trabajando, en este caso, con varias bases de datos. Estas bases de datos que hemos estado trabajando, en estos casos contienen mucha información en la cual nosotros, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar qué datos tenemos para poder saber cómo los vamos a poder manejar. Por ejemplo, esta base de datos que tengo a continuación tiene los campos código, descripción, precio de compra, incremento, precio de venta y las unidades. En este caso los códigos se encuentran revueltos, ¿ok? Lo primero que podemos hacer pues aquí es colocar la opción que me va a servir para ordenar mis datos, en este caso de manera numérica o de manera de letra, que sería de la A a la Z o de la Z a la A. Yo en este caso los acomodé en el modo de numeración, por lo tanto vienen desde el código más bajo hasta el código más alto, ¿ok? Bueno, también es importante mencionar que todas nuestras bases de datos, por muy pequeñas que sean, deben de contener en este caso su formato. Si no les damos formato, la base de datos no va a poder fungir como una base de datos, es decir, Excel toma las bases de datos muy en serio cuando se les coloca un tipo de formato. Entonces es muy importante darle un formato, aunque sea una base de datos muy pequeña. Ok, ¿qué vamos a retomar con esta parte? Bueno, esta base de datos es nueva y también cuento con una base de datos para una tabla dinámica, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros trabajamos en la semana pasada con un equipo con una base de datos que tenía datos de enero a junio, ¿sale? Por lo tanto, en este caso lo que hicimos fue generar la continuación que fue del julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿ok? Los datos son similares, lo único que hicimos fue colocar la continuación de los meses del año para que quedara en este caso contabilizada el año completo. Aquí en este caso le voy a cambiar el título, ventas del primer semestre, en este caso ventas del 2021, ¿ok? Serían en este caso las ventas que yo voy a estar mostrando. Aquí, por ejemplo, ya tengo una tabla dinámica. Bueno, pues para que no nos afecte esta tabla dinámica, la voy a quitar. Nosotros vimos la clase anterior que nosotros podemos colocar nuestra tabla dinámica de esta manera, ¿ok? Pero también tenemos tablas dinámicas, que es esta opción. Si le voy a dar clic en esa opción para poderla trabajar, vamos a ver qué diferencia tenemos. Bueno, primero me está diciendo que no se pueden encontrar datos. Ok, lo primero en este caso es seleccionar el área que yo quiero trabajar para mi base de datos. Recuerden que si no indicamos cuál es el área de la base de datos, Excel no va a saber cuál es la base. Entonces, le digo que quiero mi tabla dinámica, aceptamos y me va a mandar, en este caso, una ventana en donde yo tengo las opciones para la tabla dinámica. Es otra hoja que yo estoy trabajando, ¿ok? Recuerden que al momento que yo coloco esta opción, me va a mandar aquí los datos de mi base de datos, pero en este caso por medio de los campos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Aquí me dice que tengo el campo de ventas del 2021 y aquí tengo, en este caso, las opciones para las tablas. En la parte de abajo tengo los campos en donde yo quiero que se ubiquen. Aquí, por ejemplo, si yo digo quiero que la opción de las tablas se vaya a las columnas, simplemente con un clic arrastrado la muevo de lugar y se va a columnas, pero si yo quiero que se siga manteniendo en las filas, pues lo regreso a las filas. La característica de todo esto es que mi base de datos original sigue intacta. Lo que yo estoy haciendo es colocar
una nueva base de datos que en este caso se llama tabla dinámica, pero que va a fungir como un informe, ¿ok? Este informe nosotros lo podemos imprimir, lo podemos editar, lo podemos enviar por correo y de esta manera va a tener nuestra información de la base de datos original, ¿ok? Ahora me dice campo activo y aquí arriba tengo ventas del 2021. Me dice que tengo la parte de insertar segmento de datos en caso de que lo requiera, insertar la escala de tiempo también en caso de que lo requiera, actualizar, y aquí vamos a decirle que queremos actualizar nuestra base de datos, por si nosotros hicimos alguna modificación de dato aquí, bueno, pues queremos que se vea reflejado en la tabla dinámica, pues tenemos que actualizar. Cambiar de origen de datos si no es esta base de datos la que queremos trabajar. Y aquí tenemos otras opciones como el gráfico dinámico y también las tablas dinámicas, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, me voy a dirigir directamente a las tablas dinámicas recomendadas. Aquí me voy a decir aceptar. Me manda las mismas opciones, como ustedes pueden darse cuenta, ¿ok? Y me dice, para generar un informe, elige los campos de la lista de los campos de la tabla dinámica. Aquí están los campos, que son los que tenía yo hace un momento. Después me dice que seleccione campos y selección de campos. Aquí tengo las opciones en esta parte de botón como de configuración, ¿ok? Podemos elegir solo los campos, podemos elegir solo la acción de las áreas, o solo la sección de áreas de 1×4. Aquí nosotros podemos indicar cómo queremos que se genere el movimiento. Al momento que se genera mi tabla dinámica, yo ya cuento por default con las opciones de orden y los filtros. En este caso, ya los puedo yo utilizar, ¿ok? Si me paso a esta hoja de aquí, que dice tabla dinámica, aquí tengo un ejemplo de la tabla dinámica generada antes, en donde yo puedo ver todos los campos de mi base de datos original. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo. Si deshabilito el campo ventas, no me va a mostrar las ventas. Si deshabilito el campo mes, pues ninguno de mis meses se van a ver, solamente los totales, ¿ok? Entonces nosotros podemos mostrar u ocultar esa información y por medio de los filtros que ya tenemos habilitados, indicar qué es lo que queremos que se muestre. Por ejemplo, vamos a poner aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Aceptamos y solamente voy a recibir esa información de los primeros 6 meses, ¿ok? Entonces aquí ya vienen los totales correspondientes a esos 6 meses. Por eso es importante identificar cómo funciona la tabla y ordenar los datos para mi mejor comprensión de la base y para que yo pues pueda ver cambios relevantes. Si yo estoy manejando una tabla dinámica, pero no sé ni por dónde empiezo ni cómo termino, lo que va a suceder es que no voy a poder trabajarla de la manera correcta, ¿ok? Ahora, me voy a pasar a mi otra base de datos, ¿ok? Que es esta, que es la que teníamos al principio. Esta base de datos no es muy larga. En este caso consta de más o menos 33 registros. Pero, ¿qué es lo que me va a servir a mí? Bueno, lo que nosotros necesitamos en este caso va a ser dividir nuestra base de datos. ¿A qué me refiero? Esta base de datos en verdad es pequeña, pero nos podemos topar con una base de datos de 1000 registros y con unos 20-25 campos. Si nosotros queremos trabajar visualizando la información de la base de datos, tenemos que irnos a la cinta de vista. En vista tenemos una opción que dice dividir, la voy a activar. Al parecer no ha pasado nada raro, lo único es que mi base de datos se dividió, se me colocaron estas dos líneas. Pero ¿cómo funciona? Fíjense muy bien, me pongo de este lado, bajo la información y de ese lado me está mostrando los datos. ¿Ya vieron que aquí ya tengo el final de la base y aquí tengo el de la mitad hacia abajo? Entonces yo puedo estar en la mitad de la base aquí, pero aquí al final. O puedo estar aquí en esta parte de arriba al principio de mi base donde se muestran los campos y en la parte de abajo
al final de la base de datos. Ojo, no estoy ocultando nada, simplemente estoy dirigiéndome a la parte de la sección de la base de datos que yo quiero visualizar, que yo quiero ver, ¿ok? Entonces, esta parte de dividir lo que me va a ayudar es a desplazarme o a estar visualizando al mismo tiempo dos áreas de mi base. Pueden ser los campos y al mismo tiempo los totales de todos estos datos, ¿ok? Ahora, si ya no quiero trabajar con la vista dividir, me voy a regresar al botón y se quita esta opción, ¿ok? Entonces no es permanente, la podemos remover. Pero ahora con esta base de datos vamos a manejar un gráfico, ¿ok? Nosotros vimos que el gráfico se genera desde el menú insertar y aquí yo elijo el tipo de gráfico. Por ejemplo, si yo elijo este gráfico, me lo va a mandar de este lado, pero yo todavía no le he indicado los campos. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que quiero utilizar la descripción y el precio de venta. Me paso al menú insertar, le digo que quiero un gráfico lineal y entonces aquí tengo mi gráfico en la misma página, ¿ok? Si yo, por ejemplo, digo, ok, mi gráfico ya quedó muy bien en el lugar donde necesito, pero quiero que mis datos se vean menos amontonados, porque aquí están los datos muy amontonados. Entonces recuerden que nosotros tenemos las opciones para poder mostrar u ocultar los datos que necesitemos. Miren, aquí poco a poco podemos ir pasando y ver cómo va a quedar. ¿Ok? Ahora, tenemos las opciones del diseño de color. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que mi base quede con un fondo negro, por ejemplo, puede que quede así, ¿sale? O si, por ejemplo, quiero que este color de la raya que yo tengo para mi gráfico, quiero que no se vea así, sino que se vea distinto, entonces vámonos al relleno, a la línea, le ponemos que la línea va a llevar una línea sólida. ¿De qué color? Por ejemplo, vamos a ponerle un amarillo. Y ahí lo que yo seleccioné es lo que me está cambiando, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo de aquí elijo este color y le digo que lo quiero, por ejemplo, en rojo, ahí voy cambiando, ¿sale? Si yo selecciono todo el área del gráfico y toda en específico la cambio, entonces obtengo cambios relevantes, ¿ok? Entonces, para la edición de mi gráfico lo podemos hacer de esta manera. Por lo tanto, con esta base de datos trabajamos la opción de dividir y también trabajamos un tipo de gráfico diferente al que trabajamos en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, lo único que ustedes necesitan es generar un tipo de repaso de estos datos, ya que a partir de la próxima semana vamos a estar trabajando con un poco de información un poquito más compleja. Entonces, esto solamente es un repaso, pero nosotros vamos a trabajar en forma con la siguiente clase. Entonces, cualquier duda me pueden hacer sus preguntas o sugerencias y si no, pues entonces nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, cuídense mucho.